el siglo pasado y durante 5 décadas, un hombre enfrentó todos los peligros, pasó calamidades, estuvo a punto de morir varias veces y trabajó hasta la extenuación por llevar a buen puerto su ideal misionero. En ese empeño fue feliz. Muchos siguieron sus huellas. Esta es su historia. El Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado está en el sureste peruano y abarca 150.000 kilómetros cuadrados de selva. La Iglesia, a principios del siglo XX, encomendó a los misioneros dominicos la atención pastoral de esta gigantesca región que atraviesan grandes ríos de la cuenca amazónica, como el Purús, el Madre de Dios y el Urubamba. A lo largo de esos ríos, entre poblaciones indígenas, los dominicos levantaron varias misiones y escribieron una de las más brillantes páginas del trabajo evangelizador del Perú. Un siglo más tarde, los frailes dominicos siguen compartiendo con las poblaciones nativas sus gozos y sus esperanzas, sus tristezas y sus angustias. Son personas cuyas vidas las marca un paisaje y sus gentes, unidas a un destino labrado con grandes dosis de fe y voluntad. En muchas ocasiones, pocos saben de esas vidas que merecen ser contadas, porque además son reflejo de lo mejor del ser humano. De la larga lista de misioneros destaca, entre otros, la figura del padre José Álvarez, que pasará a la historia de la misión por el nombre de Apactone. Este dominico asturiano llegó a la selva amazónica peruana en 1917 y estuvo en ella durante algo más de 50 largos y fructíferos años. La vida de José Álvarez es una epopeya por las condiciones en las que transcurrió, marcadas por los duros inicios de la misión. El nacimiento de las misiones aquí en Perú fue tremendamente laborioso, muy laborioso. El misionero, además de dedicarse a su acción pastoral de atención a los indígenas, tenía que procurarse también su propio mantenimiento. Tenía su propia chacra, tenía que sembrar en la chacra, tenía que cosechar, tenía que sacar madera, ir a vender madera. De hecho, pues en los escritos de los propios misioneros, muchas veces nos hablan del hambre que pasaban, ¿no? Y de que se encontraban de viaje por el río arriba, en una playa, y que ya no queda arroz, que ya no queda maní, que ya no queda nada, ¿no? Y entonces realmente lo pasaron muy mal los primeros misioneros. José Álvarez recorrió incansablemente los ríos de esta región para encontrarse con las poblaciones nativas. Dejó escrito cómo lo hacía. Con una confianza ilimitada en Dios y con una paciencia aniquiladora con los hijos de la selva. Lo tuvo muy difícil. Hay que tener en cuenta que los misioneros llegaron en los años finales de la explotación cauchera que persiguió, esclavizó y diezmó a los pueblos indígenas. Era lógico, por tanto, la actitud huidiza o agresiva de estos ante cualquier presencia extranjera. De hecho, 2 compañeros de Álvarez fueron asesinados por huarayos e iñaparis. En este tiempo, los grupos nativos carecían de cualquier derecho y Álvarez, junto a los demás misioneros, se dejaron la vida en reivindicar la dignidad de los pueblos amazónicos. Así lo cuenta el mítico misionero. La menor idea de internarse en la selva era, si no utópico, sí considerado arriesgadísimo. Llegué hasta ellos y fue tal el asombro que les causó al verme, a mí, solo entre ellos, hablándoles en su lengua, que logré lo que nadie había soñado: calmar odios, allanar miles de dificultades e ir planeando las bases de pequeñas misiones.
La inquebrantable voluntad del padre Álvarez por llegar hasta los últimos rincones de la selva le llevó, surcando el río Colorado, a querer contactar con los míticos amaracairis. De hecho, se produce un encuentro tenso. Al misionero lo despojan de casi todas sus ropas y cuando preguntan por su identidad, uno de los acompañantes nativos del padre Álvarez le defiende respondiendo: «Él es mi apac toné», es decir, mi papá anciano. Desde entonces, el nuevo nombre, consecuencia del cariño que le tuvieron, será el que defina al misionero. El poblado de Diamante, a orillas del Alto Madre de Dios, es una comunidad nativa compuesta fundamentalmente por personas de la etnia piro. Muchos de ellos vinieron de la zona de Sepagua, donde se encuentra otra misión dominica. Unas 500 personas habitan el poblado. Aquí vive Pancho Pizarro, que acompañaba la expedición del padre Álvarez a los amaracairis. Pancho recuerda cómo defendieron al misionero en uno de los intentos de acabar con su vida. Querían matarle al padre. Le han sacado toda su ropa, camisa. No porque están labiando, porque no ha traído machete listo. Nosotros le queríamos bastante. Casi mucho le queríamos al padre, mucho. Por eso le hemos atacado nosotros, pues. Si no éramos nosotros, le mataban seguro. Pedro es otro de los actuales misioneros que trabajan en el río Madre de Dios. Es el responsable de la misión de Sintuya, el último hasta ahora de una larga lista de dominicos que han vivido y trabajado junto a los nativos en esta zona del río Madre de Dios. Pedro, como sus demás compañeros y como en su día hizo el apac toné, pasa largas horas en los ríos, las grandes vías de comunicación de la selva. Este misionero leonés no solo guarda muy buen recuerdo del apac toné, sino que lo reconoce como fuente de inspiración para su vida misionera. Yo lo conocí en España cuando estaba en la Virgen del Camino, en el colegio, en la escuela apostólica, que se pasó por allí, él, y nos dijeron que era el padre José Álvarez. Nos puso diapositivas de lo que hacía por aquí y a mí, como a otros muchos compañeros, pues nos entusiasmaba con las misiones, ¿no? Y siempre tuvimos esa idea de venir aquí a misiones. O sea, es uno de los que, digamos, me han iniciado en la vocación misionera. El concepto que yo he sacado de la gente de acá, todos me dicen lo mismo, era un hombre bueno. Y no he llegado a más conclusiones. ¿Por qué? Porque era bueno. Su ser era bueno. Y con eso creo que es suficiente de buena persona. Es decir, era bueno, su ser en sí era bueno. Pues ¿qué más se puede pedir? Se ha realizado en la bondad, en ser bueno. Y esa es la conclusión que tengo, y es lo que me dicen todos, que era bueno. Al igual que hizo el apac toné en su época, Pedro también ha tenido oportunidades para encontrarse con grupos nativos de los que en la terminología actual dan en llamar no contactados. Mira, Eli, esto está reciente y está con la mano, cortado. Seguro que han pasado esta mañana tempranito por acá. Ah, mira, aquí hay otra. ¿Ves? Seguro que están más allá. Así que vamos un poquito más allá, a ver, con cuidadito, ¿ya? Entre 1995 y 1997, intentó en 3 ocasiones acudir al encuentro de un grupo de mascopiros. Las primeras señales de buena voluntad consistían, como siempre, en dejarles algún machete y volver días más tarde. El motivo
motivo de querer encontrarme con ellos era también por deseo de las comunidades de Yomibato y Tellacome, que les tienen un poco miedo por si acaso se encuentran un día en el monte y hay un enfrentamiento. Entonces quieren que se contacte con ellos para decirles somos hermanos, nadie les persigue, el tiempo de caucho ya desapareció, ahora vivimos en paz, vengan a nuestras chacras, vengan a nuestras casas, somos hermanos, anden por donde quieran, pero aquí nadie quiere hacer daño a nadie. Parte del territorio misionero de Pedro está en la Reserva Nacional del Manu, uno de los espacios más protegidos de la Amazonía peruana. Finalmente, las autoridades del parque no permitieron el contacto. Es una política muy mala, son seres humanos que necesitan la atención de salud, la atención de todo. Viven por ahí por el monte temerosos, no sabemos por qué, pero ellos tienen una idea de nosotros de cuál tiempo del caucho, de las correrías, donde murió mucha gente. Y por eso están huyendo continuamente de un lado para otro. Pero las circunstancias en que viven de la selva, con los moscos, con las enfermedades, con todas esas cosas, tienen que estar sufriendo muchísimo. Y creo que eso va contra los derechos humanos. En la comunidad nativa de Sintuya viven unas 100 familias amaracairis y huachipairis, pertenecientes al grupo étnico Arambut. Sintuya está en un sitio estratégico desde el punto de vista medioambiental, porque se encuentra entre la Reserva Maracairi y el Gran Parque Nacional del Manu, una de las joyas de la Amazonía peruana. Esta situación también le trae inconvenientes en este difícil equilibrio entre el desarrollo y la protección medioambiental. Aquí, por ejemplo, no llega la red eléctrica porque las instalaciones tendrían que pasar por áreas protegidas. Los misioneros dominicos españoles fundaron esta misión de San Miguel a finales de los años 50. En su origen, entre otros, está la Pactone. Las inundaciones que destrozaron la misión de Palotoa motivaron traerla a un lugar más seguro, donde la quebrada Sintuya desemboca en el Madre de Dios. Con Pedro Rey, actual misionero en Sintuya, hicimos un pequeño experimento. Le dimos una biografía de la Pactone para que sus vecinos volvieran a contemplar las viejas fotografías de aquel papá anciano de los amaracairis. Hola, oye, mira. Oye. ¿Conociste a...? Te cuenta. Padre Avores. Ah, ya. Padre Avores. ¿Y a qué? A Pactone conoce nomás a Pactone. ¿Y aquí está otra? Pactone. A Pactone, ¿no? Ni Siqueyo. ¿Quién? Siqueyo. ¿Siqueyo? ¿Siqueyo es ese? Sí. El anciano Américo nos ha dado una nueva pista reconociendo a otro de los nativos amaracairis de los primeros tiempos de Sintuya. ¿Estás, Siqueyo? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Gracias a las muchas y buenas fotos que hicieron sus compañeros misioneros, aún podremos localizar a más testigos vivos de la aventura de la Pactone. Te voy a enseñar ya. Ajá. Sí. Ajá. Siqueyo, Ajá, sí. ese eres tú. Guapo eras, Como él. Ajá, sí. ¿Y este quién es? ¿Quién es este? Pactone. Pactone, ¿no? Pactone. A Pactone. El padre Ricardo Álvarez Lobo, a quien vemos en estas imágenes antiguas en sus tiempos de misionero en Sepagua, conoció a la Pactone al llegar por primera vez a Perú en 1952. Casi 60 años después de aquel encuentro en el convento de Santa Rosa en Lima, este prestigioso antropólogo y fraile recuerda al personaje. El secreto del padre Álvarez fue el que los nativos lo aceptaron como un símbolo, un personaje extraordinario, de tal manera que se descubre bien por los textos que hay escritos por el padre José y por otros también en las revistas, que el padre José
alternaba con amaracaires, con piros, con machigueñas, con los distintos grupos nativos que había por allá, que eran muchos. Todos le querían y él quería a todos. La gente, piro, amahuaca, machigueña, amaracaire y algunos más que había por ahí, guarayos, todos vieron al Padre José como el Salvador, como el Redentor, el que les apoyaba, todo. Puerto Maldonado es hoy en día una gran ciudad en medio de la selva. En la capital del departamento de Madre de Dios está la misión de San Jacinto. Por aquí también estuvo el Padre Álvarez. En la misión vive como un dominico más el actual obispo del vicariato. Monseñor Paco, como le llaman por aquí, reivindica la figura de la Pactone. Hay que hablar de esos hombres de la historia y de la historia del cristianismo, donde yo creo que el espíritu auténtico del Evangelio y de Jesús les vivía, y por eso les daba la capacidad de llegar a tanto y tan profundamente como hemos visto y vemos en su vida. Es decir, con el riesgo, el cariño, la fe, la entrega, la confianza absoluta que ponían, ese mensaje que realmente acababa por llegar a nativos y a gente de fuera que estaba aquí, entre los maltratadores y los maltratados, un hombre que era capaz de convencer y vencer con el amor y la palabra. Por estas tierras también encontramos testigos de la vida y obra de la Pactone, aunque para ello tuvimos que visitar residencias de ancianos. En esta, mantenida por el empeño personal del obispo, reside Demetrio Vargas. En su juventud conoció al Padre Álvarez. No tenía miedo, hasta en balsa bajaba. Y como todo mundo le acogía, tranquilo bajaba en la balsa. Botan las topas, amarraban. Padre, acá todo 7, se sentaban. De valiente sí tenía bastante. Con los indios que le agarré, muy valiente era. Porque cuando nosotros llegamos al Colorado, al Careni, el padre ya estaba esperando. Los indios le habían atacado una parte, pero él, como sabía todita los idiomas, él les hablaba en idiomas. Para que muy bueno. Él nos acompañó casi como un mes, ahí estaba. De ahí ya se fue al Purús. Cuando grabamos este reportaje, en la misión de San Jacinto, en Puerto Maldonado, trabajaba el dominico Rufino Lobo, 40 años de trabajo misionero a sus espaldas en Perú. Rufino se ha dedicado de una manera continuada al fomento de las comunidades cristianas campesinas, es decir, comunidades eclesiales de base entre los agricultores de la región. En los años 70 comenzó el trabajo de los misioneros con la formación de los catequistas, que fueron los grandes impulsores del desarrollo de las pequeñas comunidades cristianas. Poco a poco, este movimiento de catequistas se consolidó y en los caseríos se fueron creando grupos con responsables de salud, sacramentos, derechos humanos, familia, juventud. Esta labor tuvo el gran impulso del padre Hermógenes García y después de Rufino Lobo, que tomó el relevo tras la muerte del primero. La vida misionera de Rufino y de la Pactone se cruzaron en Lima solo un instante. El padre José Álvarez lo conocí cuando tenía 11 años y estaba recién comenzando a estudiar la secundaria en la Virgen del Camino. Y ahí justo, porque era pequeñito y flaquito entonces, me puso una de las cusmas que había traído. Y bueno, yo, claro, entusiasmaba, era un hombre que entusiasmaba porque contaba con tanta viveza las cosas que no sé si eran reales o no, con tanta viveza que nosotros nos las creíamos todas, ¿no? Pasaron años y volví a verlo cuando estábamos ya en teología, pasó también alguna vez y seguía siendo el mismo. Y luego cuando llegué aquí al Perú, tuve la suerte todavía de conocerlo. Justo llegar en el mes de octubre, llegó el día 10 de octubre y él se murió el 19. Y nada más llegar nos llevaron a visitarlos en una residencia de ancianos.
Realmente me dejó, me impresionó mucho con qué viveza seguía hablando prácticamente unas horas antes de morir de sus príncipes y de sus princesas. Y llamaba príncipes y princesas a todos los niños. Y estaba tumbado en la cama hablando toda la tarde, hablando de sus príncipes y princesas. Y justo cuando salimos de ahí nos había llevado el obispo Monseñor Ariz, que también ha fallecido ya. Él nos dijo, está muy mal el padre José. ¿Por qué? Si está hablando, parece un joven. No, es que le ha dado hipo y seguro que se va a morir. Y al día siguiente se había muerto. Cuando hubo este último paro del minero aquí en el Madre de Dios, yo vi que las cosas estaban poniendo tan feas, porque desde 2 meses antes el gobierno se estaba preparando para entrar con toda la fuerza a reprimirlo, porque hubiese que reprimir. Y los mineros estaban armando y en plan de defender también lo que querían. Y aquí puede haber un problema muy serio. Pues espontáneamente me salió, no lo sé por qué, en la mañana cuando estaba rezando los salmos, que no tenía nada que ver con lo que pasaba ahí, espontáneamente me salió decirle, José, tú conseguiste que los mascos dejasen de pelearse con los blancos que pasaban por ahí y los blancos dejasen de tirarles tiros porque les tenían miedo a sus flechas. A ver si evitas que ahora haya un problema. Y al día siguiente hubo un acuerdo. ¿Por qué? José Álvarez lo sabrá, supongo. Los nativos lo llaman Carene y los españoles lo bautizaron como Río Colorado, por esa tonalidad que adquiere con las crecientes, algo común en muchos ríos de la selva. Las aguas rojizas del Colorado las aporta sobre todo uno de sus afluentes, el Guasorocue, que literalmente significa en lengua nativa agua de barro. Por estos lugares también anduvo el Apactone en 1940 acompañando a una expedición científica. Aquí tuvo el primer contacto con el grupo nativo Masco, cuyo líder fue el mítico Paijaja. Durante años ambos fueron muy amigos. Ahora, el dominico encargado de esta zona es el navarro Pablo Zavala, quien muy joven también conoció en su día al padre Álvarez, cuando visitó el seminario en el que estudiaba. Yo estuve en Sintuya, esos días sabes que fundó él, y la gente venía, los viejos, ponían la mano encima y Padre José, me decían, ¿no? Pero usted tiene que hacer así. Y el Padre José hacía así. Y bueno, pues qué sé yo, pues ha sido un poco el emblema de los misioneros. La barba hoy día pues ya casi ninguno, tampoco el hábito pues no lo usan apenas. Entonces, bueno, ha quedado como ese recuerdo, la verdad. Y veo que Padre José pues ha tenido ese buen recuerdo, o sea, la gente recuerda con mucho cariño, pues como un santo, ¿no? Ahora hay que hacer ese proceso de beatificación, etcétera. Y yo me recuerdo, pues, estos viejitos, a lo mejor iban a curarse, lo que sea, y Jesús, María, Padre José, Jesús, María, Padre José, rezaban a Jesús, a María y al Padre José. El Padre José ha sido como modelo de misionero, su paciencia, su cariño por la gente, ¿no? Que es lo que ha quedado también como modelo para todos nosotros, como misioneros. Y como para la gente de la selva, que tiene una infinita paciencia, repetir, estar siempre detrás, andar. Y pues también el estar con ellos, el tratar con ellos, el convivir. Yo siempre digo, educar como evangelizar tiene que ser convivir. A lo largo de su vida, el Apactone fundó varios puestos de misión. Recorrió lugares hasta entonces desconocidos para los europeos, entabló una fuerte amistad con muchos grupos nativos y escribió cientos de páginas sobre esto. En una de ellas reconocía: no puede negarse que tienen cariño al misionero. Al fin y al cabo, él es entre todos los hombres el que con más amor los cuida y los defiende. José Álvarez murió en Lima en 1970 y hace 3 años se abrió el proceso de canonización. Un compañero dominico dejó por escrito la clave para entender los logros del Apactone. La fuerza evangelizadora del amor es incontenible y siempre llega al corazón libre del ser humano.